Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Hasta ahí vamos a ver. De ahí nace mi oración de al principio. ¿Por qué orar por los presidentes? ¿Por qué orar por los gobernadores? Pero vamos a ver entonces los fundamentos bíblicos de ello. Sobre todo hacia dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo. A lo largo del primer capítulo de esta epístola pastoral, el apóstol Pablo ha instruido al joven Timoteo para atender asuntos de suma importancia en diferentes áreas dentro de la administración de la iglesia, como recordarán algunos quizás, como es la doctrina, el buen uso de la ley, la buena conciencia y la pureza de la iglesia. Por esto fue necesario expulsar, como lo veíamos la última vez que pude compartir en la iglesia, a Himeneo y Alejandro, a quienes, además, dice el texto, entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero ahora Timoteo deberá recibir algunas instrucciones muy importantes con respecto al culto de adoración de la iglesia. Así como fueron estas instrucciones básicas para la iglesia de Éfeso, son muy importantes para nosotros, para estas iglesias que el Señor está fundando. A partir de los capítulos 2 y 3, tenemos algunos aspectos generales que son importantes considerar dentro de la casa de Dios, a fin de que el Evangelio pueda tener una respuesta eficaz. El primer aspecto que debemos considerar dentro de su casa es la oración, para que el Señor nos dé circunstancias adecuadas para poder llevar el Evangelio. Esto lo vamos a ver desde hoy, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 7. Es la primera parte de todo lo que vamos a estar estudiando. En segundo lugar, una conducta adecuada durante la oración y la predicación. Y esto lo vamos a observar en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 15. En tercer lugar, la selección de ancianos y diáconos cualificados. Capítulo 3, versículo 1 al 13. Y en cuarto lugar, un comportamiento adecuado del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Estos solo son algunos aspectos importantes que forman parte de la idea central de esta epístola. Todo esto Pablo lo resumiría en la siguiente palabra, dicha a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? Por eso hablábamos sana doctrina, la buena conciencia, la pureza de la iglesia, el buen uso de la ley y ahora, como decíamos, aspectos fundamentales dentro de la adoración del culto de la iglesia. Resumido en ese versículo. Otra de las deficiencias que Pablo deseaba corregir de esta iglesia era la mala teología con respecto a la oración. El descuido de la oración traía como consecuencia que la iglesia estaba dejando de respaldar el ministerio el ministerio misionero del apóstol Pablo. Y con ello, la iglesia, obviamente, en ese error, estaba dejando de participar en la gran comisión. Dicho de esta manera, la iglesia oraba mientras Pablo predicaba y se extendía el reino de los cielos. Propósito:
El propósito de este pasaje es animar a orar por una sociedad que se encuentre en orden, con el fin de lograr las condiciones más favorables para alcanzar al mundo por medio del Evangelio. Ese va a ser el propósito del pasaje. Y entonces Pablo inicia diciendo lo primero. Pablo inicia diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando dice Pablo, ante todo implica más que un orden de acción. Cuando digo un orden de acción es lo siguiente, como si yo dijera: mira, primero haces esto, luego haces lo otro y luego aquello, simplemente por dar un orden de acción. No, Pablo lo está dando más bien como una orden de dignidad y de importancia. Ante todo, exhorto ante todo. Es algo muy importante lo que Pablo está dando como instrucción. Así entonces, Pablo sabe que era una prioridad la práctica de la oración en la iglesia y por eso hace esta seria exhortación. Cuando vemos esta lista de términos respecto a la oración, podría parecernos quizás que sean un poco repetitivos, redundantes o algo así. Pero lo más probable es que el apóstol Pablo está expresando el alcance de la oración en sus diferentes aspectos, como lo veremos ahora. La primera palabra en la lista que menciona el apóstol Pablo: rogativas o plegarias. Básicamente se refiere a necesidades particulares, necesidades específicas. Estas surgen de nuestra consciente dependencia de Dios en todas las cosas. Ejemplo, podemos pedir por una enfermedad en particular para que sea quitada, o pedirle al Señor que algunas noticias que puedan perturbarnos sean dirigidas para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. O también podríamos orar de la siguiente manera en medio de una enfermedad: Señor, que esta enfermedad muestre la fragilidad del hombre y la necesidad de un Salvador. O, si ya es salvo, la necesidad de una mayor santificación y consagración a ti, Señor. Otra manera sería: Señor, que esta crisis económica pruebe verdaderamente mi fe en ti para la gloria de tu santo nombre. Esta es la palabra rogativas. La siguiente palabra de la lista que puedes observar es oraciones. Tiene un sentido mucho más general que incluye, por ejemplo, la confesión. Nada más para dar un ejemplo con respecto a esto, recordemos la confesión que Daniel hizo cuando todavía el pueblo de Israel estaba en el exilio. Dice en el capítulo 9 de Daniel, versículo, solo voy a tomar una extracción porque toma una buena parte del capítulo 9, pero en el versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Entonces la palabra implica, por ejemplo, peticiones, también implica súplicas, como lo recordamos en el Salmo 51, Salmo de David, en el contexto del pecado con Betsabé, y solamente para recordar la manera que estaba él orando al Señor en ese momento, diciéndole, entre otras cosas: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el versículo 10 del capítulo 5, del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. ¿O qué decir de aquella adoración de Hechos 16, donde recordamos a Pablo y Silas que estaban orando y cantando himnos al Señor?
y las muchas acciones de gracias que encontramos a lo largo de toda la Escritura. En todos y cada uno de estos casos estamos hablando de una oración. Con respecto a las peticiones, también podríamos llamarle intercesiones, se refiere básicamente a las oraciones que levantamos los unos por los otros. Ahora, sin embargo, aunque se pueden encontrar ciertas diferencias entre estos términos, rogativas, oraciones y peticiones, no debemos preocuparnos por tratar de diferenciar entre una y otra. Decir, a ver, ¿esta es una oración, esta es una petición o esta es una rogativa? No es la intención del apóstol Pablo. Lo importante es que debemos de perseverar en la oración por todas aquellas cosas que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, cuanto más para que el Evangelio resplandezca en el corazón de los incrédulos, cuanto más para que el Evangelio resplandezca en el corazón de los incrédulos. Pero finalmente manda también en el cuarto punto de la lista diciendo acciones de gracias. Debemos de dar gracias, dice Pablo en el capítulo 5 de Efesios, por todo, siempre por todo. Entonces debemos de dar gracias por todo y esto incluye por el evangelismo, sea cual sea la respuesta. ¿Qué significa eso? Agradecerle al Señor el privilegio de llevar la gran comisión y entre esa comisión poder llevar a algunos a los pies de Cristo. Y levantamos nuestra voz diciendo gracias, Señor. Pero también le vamos a dar gracias al Señor por todas aquellas personas a las cuales les pudimos llevar el Evangelio. Y solamente fue para testimonio. Muchas otras personas. Y decimos gracias, Señor, también por esto. Una acción de gracias continua en nuestras reuniones corporativas de oración en Comunidad Bíblica de la Gracia es por el privilegio de estar constantemente en las plazas, en los hospitales y en los medios de transporte públicos. Ahora, eso es para llevar el Evangelio. Cuanto más deben de abundar las acciones de gracias por todos aquellos que el Señor ha elegido para ser salvos. En pocas palabras, y no solo para ser salvos, sino que continuamente está añadiendo a sus iglesias. Y levantamos acciones de gracias. Esto es lo que Pablo también exhorta a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, diciéndoles que en medio de sus peticiones es necesario que ellos den acciones de gracias. Filipenses 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primer punto. Siguiente punto. ¿Por quiénes debemos orar? Dice el versículo 1, si lo tienes a la mano, dice, por todos los hombres. Y esta se va a poner interesante. Toda esta lista de oraciones y acciones de gracias, ahora Pablo dice que debe de ser por todos los hombres. Podría sonar obvio que debemos orar por todos los hombres, pero en el contexto que el apóstol Pablo ha hablado a lo largo del capítulo 1, recordemos que había falsos maestros que no estaban enseñando la sana doctrina, no estaban enseñando el buen uso de la ley. Pero además estos hombres, se dice que probablemente eran exclusivistas o elitistas. Estos hombres no querían orar por todos aquellos que estaban fuera, que no pertenecían a la iglesia. Y era muy probable que era porque ellos se sentían superiores. Y había otro grupo de gentiles también llamados los gnósticos, que consideraban que solo quienes habían recibido un tipo de revelación muy especial de la gracia divina, ellos eran los salvos. Pero hay algo más con respecto a estos dos grupos. Ambos excluían a las mujeres dentro del culto de adoración. Por eso el apóstol Pablo tuvo que dar una exhortación más adelante en esta misma epístola, donde tiene que mandar a las mujeres
a aprender, las manda a aprender en silencio y en toda sujeción. Lo veremos más adelante en este mismo capítulo 2. En conclusión, lo que ellos estaban enseñando era que la salvación no es para todas las personas de todo el mundo. No es para personas de todo el mundo. Así que Pablo manda que las oraciones dentro del culto de la iglesia sean ofrecidas no solo por los creyentes, sino por toda la humanidad incrédula. Así dice así el texto, ¿no? Por todos los hombres, dice el Señor. Puede ser, por toda esa humanidad incrédula. Ahora, esto podría llevar a algunos a cierto tipo de reflexiones y decir, oye, ¿de qué servirá estar orando por todos los incrédulos si ni siquiera tenemos algún tipo de relación con ellos, como por los que oramos hace unos minutos, presidentes, gobernadores y esas situaciones? Algunos otros dirán, pensando en el libro de Efesios, donde en el capítulo 6, versículo 18 y 19, Pablo había dicho que oraran por todos los santos. El versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dado el denuedo para proclamar los misterios del Evangelio. A ver entonces, Pablo, aquí dices que oremos por todos, y en la primera carta, la carta que manda a los Efesios, le dice que oren por todos los santos. Entonces, Pablo, precisamente pensando que se pudieran tomar de ahí de decir, bueno, esto implica que solamente vamos a orar por los que están dentro de la iglesia. Pablo, para evitar ese error, ese pensamiento incorrecto, manda y aclara a los creyentes de Éfeso a no solamente estar orando por la iglesia, sino por todos los hombres. Ahora, el texto no nos está diciendo, y este punto es interesante, obsérvalo, el texto no te está diciendo que debemos orar por todas aquellas personas que nosotros amamos, o por los que, mira, parece que ya está en convicción de pecado. Vamos a orar todos por aquel que está en convicción de pecado. No, esto es contrario a lo que el Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos cuando les dijo que ellos deberían orar por todos los que los ultrajan y por todos los que los persiguen. Esto fue en el contexto del Sermón del Monte. Ahora, como siempre, el Maestro, el gran pastor, el Señor Jesucristo, no solamente enseñó palabras. El Señor Jesucristo también fue el ejemplo, porque recordemos que estando en la cruz, en medio del sufrimiento, en medio de las burlas, en medio de los escarnios, estaba orando no solamente por el pueblo judío, estaba orando también por los romanos que habían llevado toda la ejecución física de sus padecimientos. Y ora por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Una oración, dice el Señor, por todos los hombres, y lo vemos claro. El fruto de esto, primero te diría a nivel del pueblo de Israel. Hechos capítulo 2, después de la primera exposición del apóstol Pedro del Evangelio, sabemos que ante esa predicación se salvaron 3,000 personas, dice, y fueron añadidas a la iglesia. En Hechos capítulo 4 vuelve a haber otro avivamiento y dice que 5,000 personas creyeron ante el mensaje. Ahora tú dirás, bueno, pero pareciera que hay el efecto directo en ese momento, pareciera que fueron los israelitas. Sin embargo, recuerda, más adelante en Lucas 23, se habla de aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo, y recordamos que él mismo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese hombre no era judío. Y también recordemos, dice la Escritura en el versículo 40, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, romanos, judíos y gentiles fueron convertidos. Algunos podrían ser escépticos. Este texto que acabo de decir está en Mateo 27, versículo 54. Dirán algunos, bueno,
Jesús porque era el Hijo de Dios, pero no solamente Jesús. Jesús es nuestra inspiración para que podamos ir y proclamar el Evangelio, para poder estar intercediendo por todos los perdidos, pero no ha sido el único. El diácono Esteban, hombre lleno del Espíritu y de conocimiento, la manera en la que oró mientras lo estaban apedreando. Hechos 7, 59 y 60 dice, Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho eso, durmió. Ahora, si es cierto, te das cuenta, la proclamación que había hecho el apóstol Pedro, pues trajo un fruto impresionante. Pareciera que la proclamación que en ese momento hizo a la turba Esteban, pues pareciera que no trajo esa pesca tan impresionante. Sin embargo, recordemos que en esa predicación de Esteban, esa proclamación del Evangelio, sembró la semilla en aquel joven llamado Saulo de Tarso. Ahora, ¿quién no quisiera ser padre espiritual de un hombre tan productivo como lo fue Saulo? Ahora sí diríamos cuántos miles fueron convertidos por la predicación de Saulo. Después, ya no solamente fue Esteban, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, él mismo expresa su tristeza y su dolor de corazón cuando dice, yo mismo deseara que yo mismo fuera anatema por causa de la salvación de mis parientes, el pueblo judío, los israelitas. Después en el capítulo 10, versículo 1 sigue diciendo Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que ellos sean salvos. Ahora, no solamente es Pablo, no solamente fue Esteban, esto ha sido una oración constante a lo largo de la historia de toda la iglesia. Constantemente han estado orando por su nación, por la nación de Israel. Solo por recordarte está Daniel, que hemos visto ahorita la intercesión que hizo. Pero qué decir de Moisés en el capítulo 14 del libro de Éxodo, cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, intercediendo por ese pueblo necio, querelloso, y el Señor en su misericordia, librándolos una y otra vez. Y no solamente él, no solamente Moisés, Ezequías también orando por ese pueblo rebelde. En resumen, estos hombres oraban la salvación de un pueblo que fue rebelde, infiel e ingrato. Nada nuevo debajo del sol, diría el pastor Salomón. Pero hubo un hombre, un profeta, que no solamente estuvo orando, sino dijo palabras que iban mucho más allá de cualquier entendimiento natural. Samuel dijo que Samuel en el capítulo 12, versículo 23, no solamente dijo que no lo iba a dejar de hacer, sino dijo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar contra vosotros. No solo oraba, veía algo como muy grave el no hacerlo. Ahora es interesante cuando vemos estos grandes hombres de Dios que llevaban a cabo esa intercesión continua, esas oraciones rogativas por todo el pueblo. Sin embargo, esto es una instrucción que también el Señor está dando dentro de la iglesia. Y no solo la está dando para el liderazgo de la iglesia, sino para todos y cada uno de los miembros dentro de la iglesia. Se nos manda a orar por todo tipo y clase de hombre. Dicho en las palabras de Pablo a los colosenses, por judíos gentiles, por reyes y esclavos, por bárbaros y escitas, por ricos, por pobres, por hombres y mujeres, por jóvenes y por ancianos, por toda clase y tipo de hombres. Ahora, espero que esto empiece a abrir nuestro entendimiento de la necesidad de estar intercediendo por todos los hombres. Pero esto también, hasta este punto, nos debería examinar nuestras propias oraciones, porque debemos de reflexionar qué tan limitadas o qué tan egoístas pueden llegar a ser.
A menudo siempre están concentradas, o a menudo están concentradas en nosotros mismos y en todas y cada una de nuestras necesidades. Yo te preguntaría, ¿realmente sientes algún tipo de carga por los perdidos? ¿Oras continuamente por los perdidos? O como muchas veces ocurre, te encuentras a un amigo, le puedes compartir por la gracia de Dios que abrió la oportunidad y dices, voy a orar por tal persona, como algo muy específico y te diría yo también esporádico. A veces se nos pierde de vista algo bien importante. Nosotros no somos productos de la casualidad, sino de la intercesión de otros. Cuando escuchas que Dios sigue salvando en medio de las iglesias es porque hemos dicho, hay una lista y oras por Rodolfo, por Manuel, por José, por Miguel, por Pedro, por etcétera, etcétera, etcétera. Y estás orando, intercediendo. Ahora yo pregunto, ¿entiendes como para dar de gracia lo que de gracia has recibido? Si has experimentado la gracia de Dios, como para decir, entiendo mi necesidad ahora de estar orando por todos los hombres. Y particularmente, obviamente, tenemos la oportunidad de orar dentro de la iglesia. Ahora te das cuenta también por qué Pablo le decía a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. No ensanchamos nuestro corazón para poder llevar a otros por medio de la oración a los pies de Cristo. Nuestro llamado es orar por todos los hombres, por todos aquellos que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios. Ahora alguien diría, pero eso suena muy universal. Versículo 4, que vamos a estudiarlo en unos momentos, si tú te das cuenta, dice lo siguiente, 2 de Timoteo, versículo 4, dice el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, no hay incongruencia entre la primera demanda y lo que vamos a ver en el versículo 4. Ahora, pero el Señor nos va dando un poquito más de dirección. ¿Por quiénes debemos orar? Dice el versículo 2, 1 Timoteo 2, versículo 2. Si tienes la escritura abierta, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, es interesante ver que está el apóstol Pablo haciendo un énfasis hacia los gobernadores, hacia las autoridades. ¿Por qué Pablo está haciendo un énfasis? Obviamente regresas al contexto en el cual Pablo está hablando. Es muy probable que los cristianos de aquel tiempo se estaban viendo tentados o estaban siendo tentados, uno, a aborrecer a las autoridades. Obviamente piensa que en aquel tiempo fue Nerón, uno de esas autoridades, los Herodes, que también persiguieron al pueblo de Dios, y las diferentes autoridades que a lo largo de la historia siempre han perseguido a su iglesia. Entonces esto llevó quizás a que ellos o aborrecieran o los ignoraran, teniendo pensamientos similares a esto. ¿Cómo es posible que debamos orar por aquellos que dedican su poder y su riqueza para obstaculizar el reino de Cristo? Y en teoría pareciera que suena piadoso, si tú te das cuenta. ¿Cómo vamos a orar por estos hombres que están dedicando todas sus fuerzas para combatir el reino de Cristo? Pareciera piadoso. Ahora, digo pareciera porque vamos a entender algunos aspectos de la mente del Señor. La depravación de nuestros gobernantes, porque va a ser una de las principales obstáculos que alguien podría decir, pero no debe de ser justificación para desobedecer lo que Dios ya nos ha mandado. Pablo nos ha dicho en Romanos, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, para que no tengamos ningún pretexto para poder estar orando por ellos, dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
solamente para darnos un contexto que Dios mismo ha constituido a las autoridades. Entonces podemos resumirlo así: las autoridades son puestas por Dios con un propósito: preservar la humanidad por medio de la ejecución de la justicia. Si ellos no frenaran la perversidad de los hombres perversos que en todas las épocas han existido, por todas partes abundarían los robos, los homicidios, las violaciones, etcétera. Así que, a pesar de que hay deficiencias que tenemos que reconocerlo, a pesar de que hay deficiencias en la manera en que ejercen sus responsabilidades que Dios les ha dado, no debemos dejar de estimar y orar por todo lo que pertenece a Dios. Por eso les quise citar Romanos, para que podamos entender que la autoridad está puesta por Dios, y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Recordemos aún en Daniel capítulo 2, versículo 21, que dice: el mismo Dios que quita, Daniel 2, 21, el mismo Dios que quita y pone reyes de acuerdo al sabio consejo de su voluntad. Ahora no vamos a hablar y a discutir si es bueno o no que esté el que tenemos actualmente, no forma parte del tema. El tema principal es entender la demanda que Dios nos está haciendo. Y la demanda va más allá de solamente orar. Observemos que Pablo nos está indicando, al estar unidos los 4 aspectos, y los voy a repetir: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pablo nos está diciendo que también nuestras acciones de gracias deben de ser por nuestros gobernantes. No solamente debemos orar por ellos, sino también debemos estar agradecidos, porque son un medio por el cual se refrena la maldad de este mundo, de esta sociedad, de este país. Suena locura, ¿verdad?, cuando uno escucha eso, conociendo el tipo de gobierno que tenemos. Pero esto es precisamente lo que Pablo está pidiendo a los creyentes de Éfeso: que se ore y que aún se dé acción de gracias. Pero vamos a empezar a diferenciar algo. Hemos dicho que Salomón nos estaba enseñando algo: tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros estudiamos la semana pasada en Levítico 10 que el sacerdote no debe de ser dado al vino, para que pueda discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, hablando específicamente de lo que habla Pablo, nosotros vamos a dar acciones de gracias por todo el buen trabajo que desempeñan nuestras autoridades. Nunca vamos a dar gracias por nada que se oponga a la santa ley de Dios. Hacen una ley antiaborto, jamás vamos a dar gracias. Vamos a predicar más bien en contra de ello. Y ahí sí va a haber problemas, porque si es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Sí entiendes un poco? Sí hay que ser agradecidos, porque en medio de toda su corrupción, en medio de todas sus deficiencias, de repente te enteras: agarraron a una banda, oh, gracias a Dios, al menos, ya 8 menos de 1000, pero bueno, ya 8 menos. Por esta razón, no importa dónde viva el creyente, no solo debe de obedecer a sus autoridades, obviamente, de acuerdo a Romanos 13, en todo, ¿verdad?, lo que no se opone a la voluntad de Dios, sino también debe de orar continuamente por la salvación de sus gobernantes. Continúa Pablo diciendo, no solamente por los gobernantes, sino también por los que están en eminencia. El apóstol Pablo vivía verdaderas persecuciones, y lo recordamos. Vivía verdaderos, ¿cómo se les llama? No solo era perseguido, él era perseguido, pero aparte era azotado, era apedrado. Él vivía toda clase, no recuerdo el término, pero él verdaderamente vivía en problemas contra la sociedad de aquel tiempo. Pero Pablo, en medio de ello, trae en mente a quién, trae en medio a los gobernadores, trae en medio a los tetrarcas, trae en medio a los procónsules, trae en medio a los reyes, a todos los que formaban parte de la estructura del gobierno. Inclusive,
Tan es así que nosotros debemos recordar que cuando Pablo manda a los de Éfeso a que intercedan con él para que al abrir su boca les sea dado de nuevo para predicar el Evangelio, él estaba pronto a comparecer con Nerón. Y él quería gracia y de nuevo porque él no confiaba en sí mismo. Y no solamente con Nerón, recordemos que Pablo en alguna ocasión también tuvo que testificar ante el rey Agripa. En Hechos 26, 27 recordamos estas palabras: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Esto es lo que Pablo nos está tratando de transmitir. Pablo no llegó con el rey Agripa y dijo: ahorita le voy a predicar. Pablo había llegado con la oración propia y la oración de toda la iglesia. Y dice la Escritura: por poco lo persuade de ser cristiano. Entonces, mientras dice Pablo, o digo yo, mientras Pablo testificaba de Cristo, la iglesia estaba intercediendo. Mientras Spurgeon estaba en el auditorio, un ejército de personas estaban intercediendo. Y las personas arriba convirtiéndose. Esto es lo que Pablo está demandando. Ahora Pablo continúa diciendo, ¿para qué? En el texto. La segunda parte del versículo 2 del capítulo 2 dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En pocas palabras, ¿cuál es el resultado o el beneficio que se busca por medio de estas oraciones? Y Pablo ahí nos lo dice: que vivamos quieta o tranquilamente. Ahora, vamos a identificar las palabras de Pablo. Pablo no está diciendo que el cristiano va a estar libre de problemas, ¿va? No, ni que va a vivir como viven los cristianos en Estados Unidos, con todo lujo de todo tipo. No está diciendo eso. Pablo, de hecho, le dijo a Timoteo, que en Timoteo capítulo 2, versículo 3, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Entonces no se estaba refiriendo a esa clase de tranquilidad. Entonces, más bien, lo que Pablo trae en mente es lo que trae en su corazón, su pasión principal, que el Evangelio pueda penetrar sin tantos obstáculos dentro de la sociedad. Eso es lo que Pablo está deseando cuando él anhela que haya un ambiente quieto o tranquilo, que el Evangelio pueda penetrar sin tantos obstáculos. Por un lado, recordemos algo: es indispensable que el cristiano muestre esas características necesarias de piedad, reflejando lo que hablábamos hace unos minutos, reflejando que es cristiano, dando testimonio de un carácter aprobado delante de Dios y delante de los hombres, que es de suma importancia para la proclamación del Evangelio. Pero el otro aspecto que Pablo está tomando en cuenta no solamente es el testimonio, sino es el ambiente social. En pocas palabras, él está preocupado por las persecuciones, está preocupado por las hostilidades del gobierno, por las reformas liberales que los gobiernos están llevando a cabo, como esto de la ideología de género, ya dicho actual, y todos estos aspectos que finalmente son un obstáculo para el Evangelio. Entonces, debemos orar por los que están por los reyes y los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que el avance del Evangelio, para que el Evangelio avance con mayor eficacia y de ser la voluntad de Dios en un contexto de paz. Digo de ser la voluntad de Dios porque en la iglesia primitiva sabemos que fue en medio de una persecución que se expandió el Evangelio y creció, se extendió el reino de Dios. Ahora, Pablo, de alguna manera, nos da un reflejo de lo que el mismo Jeremías le pidió al pueblo de Israel mientras se encontraba en el exilio. Jeremías 29, versículo 7. Jeremías 29, versículo 7. Fíjate cómo es la misma demanda que Pablo nos hace a nosotros con respecto a nuestras autoridades, la hace en el contexto del cautiverio del pueblo de Israel. 29,
versículo 7, Jeremías dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar a ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muy interesante y muy claro, ¿no? Lo que está buscando no solamente Jeremías, sino el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que teniendo paz y tranquilidad, dice el apóstol Pablo, puedan vivir en toda piedad y honestidad. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso de vivir en toda piedad y honestidad? Esto quiere decir que si en todas nuestras relaciones de nuestra vida diaria, ya sea con respecto al gobierno federal o local, con respecto a las relaciones de nuestro trabajo, con respecto a las relaciones en la familia o en la escuela, aquellos que estudian, si nosotros experimentamos esta clase de paz y tranquilidad, que es contrario obviamente a las persecuciones y a las hostilidades, van a facilitar poder llevar una vida más piadosa y podemos mantener una buena conciencia. Repito, si nosotros, por medio de esta intercesión, logramos que esas relaciones principales, significativas que tenemos con el gobierno, con la familia, con la casa y con la escuela, estén en paz, nosotros vamos a poder crecer en toda piedad y honestidad, manteniendo una buena conciencia. ¿Por qué? No es lo mismo la presión social continua del gobierno federal a través de todos los medios sociales, etcétera, o de comunicación, con todas las abominaciones que quieren legalizar y que obviamente empiezan a tratar de refrenar lo que es básicamente los principios cristianos. Siempre van a estar tratando de obstaculizar. ¿Qué sucedería si hubiera realmente armonía con el gobierno federal? Que el evangelio puede crecer de una manera más natural, pero nosotros también no vamos a estar tan presionados con todas las nuevas reformas que ellos están llevando a cabo. Vamos a poder ser más piadosos en todas las cosas que nosotros hagamos. Muy sencillo, si estoy en el trabajo y la presión es tienes que mentir, tienes que robar, pero las cosas están hostiles, seguramente eso va a estar afectando continuamente el nivel de piedad de tu vida. Toda la inmoralidad que vivimos la mayoría de los hombres y de las mujeres hoy en día va a afectar la piedad tarde que temprano. Hoy en día cuando escucho a los jóvenes cuáles son las luchas, por todos lados están bombardeados con cosas que afectan de una u otra manera esa piedad. Entonces, Pablo ve la importancia de la piedad y la honestidad y él desea que esa profesión de fe, que el conocimiento de Dios que nosotros decimos tener, debe de ser reflejado en todas las áreas de nuestra manera de vivir, al grado que las personas que nos rodean observen el testimonio congruente y que anhelen de alguna u otra manera imitar nuestra conducta. Ahora sabemos que es muy difícil imitar la conducta de un cristiano a menos que el evangelio sea revelado en sus corazones. Pero eso es lo que Pablo está deseando por medio de la sal que representa el cristianismo. Así que podemos concluir que al orar por los gobernantes y las autoridades, no solo creará un ambiente más adecuado para la proclamación del evangelio, sino nos estimulará a vivir una vida más piadosa delante de Dios y delante de los hombres. Ahora Pablo, para que nosotros no tengamos mayores pretextos, nos da dos motivaciones. La primera está en el versículo 3, diciendo el apóstol Pablo. 1 Timoteo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Cuando el apóstol Pablo utiliza el término bueno, que ya lo había usado en el capítulo 1, versículo 8, se refiere básicamente a algo que es virtuoso, que algo que es muy noble y algo que es moralmente bueno. Y esto es por lo siguiente: si nosotros consideramos la condición en la que se encuentra el hombre perdido,
el hombre que se encuentra sin esperanza y sin Dios en este mundo, ante un inminente sufrimiento eterno de la ira venidera, es entonces que resulta noble y virtuoso la responsabilidad de orar por todos estos hombres que se encuentran perdidos por tal circunstancia. Aun cuando nosotros en un momento dado pudiéramos sentirnos tentados para evitar orar por todos los hombres, por todos los gobernantes, por todos los que están en eminencia, y particularmente cuando su desempeño en muchas ocasiones es injusto, corrupto, contrario a los principios cristianos, escucha esto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo ha demandado. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros no podamos entender por completo, Dios no observa las cosas ni mira las cosas como nosotros las miramos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, aunque a nosotros nos parezca algo que no podamos entender, esta es la voluntad revelada de Dios. Y lo más interesante es el poderoso argumento que da el apóstol Pablo en este versículo 3. Dice que ante dicha tentación de decir no debemos orar, recuerda las palabras de este texto. Esto es agradable delante de Dios. No solamente es bueno, es agradable delante de Dios. Así como puedes observar en el libro de Levítico que los sacrificios eran buenos y agradables delante de Dios, aquellos que se ofrecían por parte de los israelitas, ahora las oraciones por todos los hombres son agradables delante de Dios. De paso, lo que quiere hacer el apóstol Pablo es seguir contrarrestando las malas enseñanzas de esos falsos maestros porque querían seguir guardando los ritos del Antiguo Testamento. Dicho de la siguiente manera, lo que ahora es importante para el pueblo de Dios ya no es el sacrificio de animales, ya no es, sino presentar oraciones por todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios y no es algo opcional para la iglesia. Ahora, y vemos nuevamente la perfecta armonía entre orar por los perdidos y observa el versículo 3, cómo termina, versículo 3 de esta carta. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces hay una armonía perfecta en que oremos por todos los hombres y por todos los gobernadores, al único que los puede rescatar de sus pecados, a Dios nuestro Salvador. Y deseamos que también sea el Salvador de ellos. Ese es el anhelo y el deseo de todos nosotros. Debemos, por lo tanto, estar orando como embajadores de Cristo, rogando que se reconcilien con Dios, y por lo tanto debemos estar haciendo oraciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si nos faltara una motivación más, Pablo nos la da en el siguiente versículo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. La segunda razón por la cual debemos estar orando por todos los hombres. Dice, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué la oración por todos los hombres es buena y agradable delante de Él? Podríamos preguntarnos, ¿por qué la oración por todos los hombres es buena y agradable delante de Él? La respuesta, dice la Escritura, la razón es, Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Sí dice así el texto, ¿ah? Porque Dios quiere que todos los hombres, lo digo nada más para reafirmar, y es por lo siguiente. Cuando leemos este tipo de pasajes, de inmediato nos deben de llegar a nuestra mente las doctrinas de la elección y la predestinación, y es natural, porque empieza a decir, bueno, a ver, entonces ya me vas a volver a lo de antes. No, en absoluto, y vamos a tratar de entender la importancia de lo que Pablo está hablando. Entonces, no es que se anule para nada la elección de la cual vemos en Efesios 1, 4 y 5 o en Romanos 8, la claridad de lo que habla acerca de la elección y la predestinación. Por otro lado, entonces, sí es normal que vengan esos pensamientos. Y por otro lado, ¿recuerdas la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan? En el versículo 9 particularmente, el Señor ora de la siguiente manera. Dice, yo ruego por ellos. Dice, ojo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pero otra vez pareciera que hay contradicción. Aquí dice el Señor que no está orando por el mundo. Y a nosotros nos dice que debemos de orar por todos. Ahora, debemos de aclarar el contexto del texto de la oración sumo sacerdotal. Jesús está orando por los elegidos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un amor especial para con cada uno de ellos. Solamente por eso. Cristo tiene un amor especial para cada uno de sus hijos, cada uno de sus elegidos. Pero eso tampoco niega el hecho de que Dios tenga amor y compasión también por los perdidos. Recordemos Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11 dice, diles yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces vemos que el Señor no se deleita con la destrucción del impío. Dios nuestro Salvador, como se describe en el versículo 3, se deleita en salvar a los pecadores. Esa es su voluntad. Y es por eso que muchos de los que hoy somos salvos estamos aquí. ¿Te das cuenta? Por esa buena y agradable voluntad. Orar por todos los hombres está en total armonía con el corazón de Dios. ¿Por qué? Ahora, el apóstol Pablo en el contexto de Atenas, Grecia, en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 30, recordamos que él muestra la voluntad de Dios diciendo que ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El mismo principio que estamos viendo aquí, llamando a las personas al arrepentimiento. Debemos de tener claro algo. Cada vez que refrenamos por medio del Evangelio el pecado, Dios está siendo glorificado. Sea o no creyente la persona. Si por medio del Evangelio el alcohólico deja el alcohol, y no vamos por la parte moral, vamos por su alma. Sin embargo, en todo momento, el único que es glorificado cuando esto va frenando por medio del Evangelio es Dios. Por eso Pablo dice, después de haber visto tal idolatría en Atenas, Grecia, dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Después de eso recordamos las palabras de Tito 2:1, donde dice que Dios ha dado salvación, o Dios ha provisto salvación por medio de Cristo. Entonces vemos, es verdad, Cristo murió por sus elegidos, pero no está en nosotros averiguar quiénes son, sino simplemente orar por todos los perdidos. ¿Para qué? Dice el texto, observa el texto que es muy interesante, dice, para que vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es sumamente importante. El Señor ha decretado quiénes han de ser salvos, sí o no, desde antes de la fundación del mundo, y decimos amén. Pero el Señor también ha determinado los medios, y estos medios, ¿cuáles son? Y ya hemos visto parte en el llamado eficaz, la doctrina del llamamiento eficaz, pero solamente para contextualizar en lo que estamos hablando. Primero, sabemos que es por medio de la proclamación del Evangelio. Primera de Corintios 1, versículo 21, segunda parte, dice, agradó a Dios salvar. Primera de Corintios
1:21, segunda parte, o B, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces es el Evangelio. ¿Y el otro medio cuál es? Dice, oraciones, rogativas, oraciones, peticiones, oraciones, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Oraciones. El otro medio que Dios ha establecido es la oración para que el Espíritu Santo ilumine en el corazón del incrédulo el Evangelio. Por medio de la oración, el Espíritu de Dios viene y abre el entendimiento de los incrédulos. ¿O no es lo que oramos continuamente en las reuniones de oración corporativa, diciendo, Señor, abre su corazón para que pueda entender el Evangelio? Señor, ilumina su corazón para que Cristo resplandezca en el corazón de tal o cual persona. O que el Evangelio mismo, toda la obra de Cristo pueda ser revelada en él de una u otra forma, pero hacemos este tipo de rogativas. Entonces, Dios lo ha decretado de esa manera, por medio de el Evangelio y estar intercediendo por todos los hombres. De hecho, este debe ser nuestro ardiente deseo continuo, junto con el de Dios, que el Señor salve a los pecadores. Ahora, vamos a ver dos razones por las cuales nosotros no debemos limitar ni nuestra oración, cuando dice por todos, ni tampoco nuestro evangelismo, cuando hablamos de la elección y la predestinación. Primeramente, ¿por qué no vamos a limitar nuestra oración? Por eso oramos por todos los que vengan aquí y no conocen al Señor, por si quizás Dios tenga misericordia y les conceda arrepentimiento y fe en Cristo. Pero fíjate, primero, ¿por qué no debemos dejar de limitarnos? Número uno, el decreto de la elección de Dios es secreto. Y recordamos Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así que solo vamos a saber quiénes son los elegidos cuando respondan al Evangelio. En ese momento nos deleitamos con nuestros hermanos. Inciso B, o número 2, el propósito del evangelismo es mucho más amplio que la elección. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí entonces podemos observar la locura de aquellos que presentan este pasaje como, dicen ellos, es contrario a la predestinación. Y dicen palabras semejantes a estas. Las cito. Si Dios, dicen ellos, quiere que todos los hombres sean salvos sin discriminación, es falso que algunos estén predestinados por su eterno propósito para salvación y otros lo están para perdición. Fin de la cita. Eso es lo que tuercen ellos. Más bien lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de este pasaje es que Dios quiere salvar a todo tipo de personas en el mundo. Dios quiere salvar a todo tipo de personas en el mundo porque la voluntad de Dios es que el evangelio se predique sin excepción, con el propósito de que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que puedan abrazar el evangelio y de esta manera puedan experimentar lo que decíamos con respecto a sus propias vidas, el poder del evangelio transformando sus propias vidas. Que Dios ponga en cada uno de nosotros este ferviente deseo de orar por los perdidos, de orar por los que continuamente vienen a esta iglesia, de orar por nuestros familiares, de orar por los amigos, de orar por los conocidos, para que puedan ser salvos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero si hay alguien que está aquí y no está en Cristo, tengo que repetirte las mismas palabras que le dijo Ezequiel al pueblo rebelde de Israel. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor ha dicho que todo aquel que va a Él no lo iba a echar fuera. Así que abandona tus caminos, abandona tus malos caminos y confía en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo, el Hijo
de Dios.